Bienvenidos. A ver, pensemos un momento. ¿Y si dos de las creencias más profundas del cristianismo, la idea de un alma inmortal y un infierno de tormento eterno, tuvieran un origen completamente diferente al que siempre hemos imaginado? Suena provocador, ¿verdad? Pues hoy vamos a sumergirnos en el desafiante y detallado argumento del autor Alexander Gell, que se adentra precisamente en esa cuestión. Es, sin duda, la gran pregunta, la que ha dado forma a religiones, filosofías y culturas durante milenios. ¿Qué sucede realmente después de la muerte? Para la cristiandad, la respuesta tradicionalmente ha sido clara: el cielo o el infierno. Pero es justo esa respuesta, esa dicotomía tan arraigada, la que se encuentra en el centro del exhaustivo análisis de Alexander Gell. Bueno, pues vamos directos al corazón del conflicto. Fijaos bien en lo que tenemos en pantalla. A un lado la creencia popular: el alma es inmortal, una esencia que sobrevive al cuerpo y que se enfrenta a una recompensa celestial o a un tormento sin fin. Al otro lado la tesis de Alexander Gell, que es radicalmente opuesta. Sostiene que el alma es la persona en su totalidad y por tanto es mortal. Y para él, el destino final de los malvados no es un sufrimiento eterno, sino algo mucho más definitivo: la destrucción total. Aniquilación. Como veis, dos visiones completamente irreconciliables. Para entender bien su complejo argumento, vamos a seguir la misma estructura que propone Alexander Gell en su obra. Primero abordaremos la pregunta fundamental: ¿el alma es mortal o inmortal? Segundo, rastrearemos el origen de lo que él llama la mentira original. En el tercer punto, veremos el increíble viaje de esa idea desde la antigua Babilonia hasta Roma, para acabar fusionándose con el cristianismo. Cuarto, nos meteremos en un análisis lingüístico para entender la creación del concepto infierno. Y por último, exploraremos la conclusión de Alexander Gell sobre el juicio final. La gran pregunta: ¿tormento o destrucción? Muy bien, pues comenzamos con la primera parte, el capítulo 1 del análisis de Alexander Gell. Para encontrar la respuesta sobre la naturaleza del alma, él argumenta que es imprescindible volver al principio de todo, al relato bíblico de la creación, a la definición original de lo que es un ser humano. Alexander Gell nos presenta una fórmula que extrae directamente del libro del Génesis. Es casi matemática: un cuerpo formado del polvo de la tierra, más el hálito de vida, que en hebreo es ruach, da como resultado un alma viviente, o nefesh, y aquí está el punto crucial de todo su razonamiento. Según este texto, una persona no tiene un alma inmortal dentro de un cuerpo. La persona es, en su totalidad, un alma viviente. La distinción es fundamental: no es un fantasma dentro de una máquina, es la unión indivisible de cuerpo y vida. Por lo tanto, la conclusión lógica para Alexander Gell es que si el cuerpo muere, el alma muere con él. Para reforzar esta idea de un alma mortal, Alexander Gell no se queda ahí, cita directamente de las Escrituras, y uno de los versículos más contundentes que presenta es este de Ezequiel 18, versículo 20, que afirma sin rodeos: el alma que pecare, esa morirá. No dice que sufrirá, ni que irá a otro plano, dice textualmente morirá. Para Alexander Gell, esta es una prueba irrefutable que choca frontalmente con la doctrina de que el alma, por su propia naturaleza, no puede morir. Entonces, si el alma muere, ¿qué es la muerte según la interpretación de Alexander Gell? Pues es un estado de inconsciencia total, como un sueño profundo y sin sueños. Se basa en textos como Eclesiastés 9:5, que dice: los muertos nada saben. Todo se apaga: los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos. Y como evidencia narrativa, Alexander Gell señala el caso de Lázaro. Después de estar 4 días muerto, fue resucitado. ¿Y qué contó de su experiencia en el más allá? Absolutamente nada. Ni cielos ni infiernos. Para Alexander Gell la explicación es simple: no había nada que contar, porque Lázaro sencillamente había dejado de existir. Esto le lleva a concluir que la inmortalidad no es algo que poseamos por defecto, sino un don, un regalo que se debe buscar. Pasamos ahora al segundo capítulo. Si el alma es mortal por naturaleza, la pregunta es evidente: ¿de dónde y cuándo surgió la idea contraria? Aquí es donde Alexander Gell se pone el sombrero de detective histórico para rastrear el origen de esta doctrina hasta lo que él identifica como un único y decisivo momento: una conversación en el jardín del Edén. Aquí tenemos, según Alexander Gell, el origen de todo. Por un lado, una orden divina, clara y directa a Adán: ciertamente morirás. No hay ambigüedad. Pero por otro lado, tenemos la contradicción directa de la serpiente, de Satanás: no moriréis. Alexander Gell afirma que esta simple frase es la mentira original, el fundamento, la semilla sobre la que se construyeron a lo largo de los siglos todas las doctrinas sobre la inmortalidad inherente del alma y, por extensión, el espiritismo. Y si la mentira fue «no moriréis», ¿cuál fue entonces la verdadera sentencia para Adán? ¿Fue condenado a un tormento eterno en un infierno de fuego? Según el análisis de Alexander Gell, en absoluto. La condena, explícitamente declarada en la Biblia, fue un regreso a la inexistencia. Polvo eres y al polvo volverás.
El castigo era la muerte, el fin de la vida consciente, no una vida de sufrimiento después de la muerte. A partir de aquí, Alexander Yell traza la ruta que siguió esta mentira original a lo largo de la historia. Argumenta que nace en el Edén. Luego, se cultiva y desarrolla en Babel, que él identifica como la cuna del espiritismo y de los primeros conceptos de tormento en el más allá. Y allí se extiende a las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, donde ya vemos cómo toman forma creencias en un inframundo peligroso. Más tarde, el filósofo griego Platón le da una estructura intelectual y formaliza el concepto del alma inmortal. Y finalmente, el Imperio Romano consolida y populariza el concepto pagano de infernus, el inframundo, siglos antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante. En el tercer capítulo, Alexander Hell se centra en el que considera el punto de inflexión histórico clave, el momento en que estas creencias paganas, ya muy extendidas por todo el mundo conocido, se encontraron y se fusionaron con la Iglesia cristiana primitiva. Alexander Yell describe este proceso de sincretismo en 3 pasos claros. Primero, el emperador Constantino, en lo que Yell considera una jugada puramente política para unificar el imperio, declara el cristianismo como religión de Estado. Segundo, este acto abre las puertas de par en par, permitiendo una infiltración masiva de creencias, ritos y filosofías paganas en la Iglesia. El resultado de esta mezcla, el tercer paso, es lo que Alexander Yell denomina, usando terminología bíblica, una iglesia ramera, una nueva religión estatal que es un híbrido de paganismo y cristianismo. Alexander Yell ofrece ejemplos muy concretos de esta fusión. Sostiene que el culto romano al dios Sol se renombró como el culto a Jesús, lo que explica el origen de la Navidad del 25 de diciembre. La diosa babilónica Semiramis, la reina del cielo, se habría transformado en la Virgen María. La trinidad egipcia de Isis, Horus y Seb se habría usado como modelo para la trinidad cristiana. Incluso señala que la forma redonda de la hostia consagrada imita el símbolo del dios Sol. Y con estas nuevas doctrinas sobre la vida después de la muerte, surgieron también nuevas prácticas, como la venta de indulgencias, un sistema para obtener beneficios económicos a cambio de promesas de salvación. Pero claro, no todo el mundo era lo suficientemente malo para el infierno ni lo suficientemente bueno para el cielo. Para ese gran espacio intermedio, argumenta Alexander Yell, se inventó la doctrina del purgatorio. Él conecta este concepto directamente con prácticas del antiguo Egipto, donde los sacerdotes cobraban a las familias en duelo por realizar oraciones y ritos que, supuestamente, aliviaban el sufrimiento de sus seres queridos en el más allá. Una práctica que, según Alexander Yell, la Iglesia simplemente formalizó y adoptó para su propio y enorme beneficio económico. Estas nuevas doctrinas no solo se predicaban desde el púlpito, se grabaron a fuego en la imaginación colectiva a través de la cultura y el arte. Alexander Yell menciona específicamente cómo el arte reforzó la imagen popular del infierno, describiendo las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina como horrendos cuadros de sufrimiento. ¿Y qué decir de la literatura? Obras como El infierno de Dante Alighieri ayudaron a definir para siempre la visión popular del tormento eterno. Alexander Yell interpreta la obra de Dante además como una especie de venganza personal, donde el poeta colocó a muchos de sus enemigos políticos en los círculos del infierno. Y así llegamos a la cuarta parte del análisis de Alexander Yell, quizá la más técnica pero también la más reveladora. Aquí sostiene que el concepto moderno de infierno no es de origen bíblico, sino el resultado de una mala traducción, quizá deliberada, de los textos originales. Aquí está el núcleo del argumento lingüístico de Alexander Yell. Él sostiene que en los textos originales habían 3 palabras diferentes con significados específicos. La primera, Sheol, en hebreo, y la segunda, Hades, en griego, significaban simplemente sepulcro, la tumba común de la humanidad. La tercera, Gehenna, en griego, se refería a un lugar de destrucción total. El problema, según Alexander Yell, surge cuando la Biblia se traduce al latín. Las 3 palabras, con sus matices, se traducen con un único término, infernum, y esta palabra se le inyectó todo el concepto pagano preexistente en Roma de un inframundo de tormento eterno. Y es crucial que profundicemos en el término Gehenna. Alexander Yell explica que esto no era un lugar mítico de tormento, era el nombre literal del Valle de Hinnom, el vertedero de basura a las afueras de Jerusalén, un lugar real, físico, donde se quemaban los desechos, los cadáveres de animales y los cuerpos de los peores criminales, un lugar donde el fuego ardía constantemente. Por lo tanto, su simbolismo para la audiencia original no era el de una tortura sin fin, sino el de la aniquilación, la destrucción completa y final, como la basura que se consume para siempre en el fuego. Para apoyar esta interpretación, Alexander Yell cita las propias palabras de Jesús en Mateo 10:28. El pasaje advierte que se debe temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. La palabra clave para Alexander Yell es, precisamente, destruir. No dice preservar en tormento, ni castigar eternamente. Dice destruir. Esto, en su opinión, confirma sin lugar a dudas que el Gehenna es un símbolo de exterminio, no de sufrimiento eterno.
Finalmente, uniendo todos estos puntos, la mortalidad del alma, la mentira original, la fusión pagana y la traducción de Gehenna, llegamos a la conclusión de Alexander Gell sobre el juicio final, una visión que, como es de esperar, contrasta radicalmente con la doctrina tradicional que ha prevalecido durante siglos. La conclusión de Alexander Gell es clara y directa. El castigo final para los malvados no es el tormento eterno, es lo que la Biblia llama la muerte segunda, y él la define como una cesación completa y permanente de la existencia. En esta visión, el famoso lago de fuego no es una cámara de tortura cósmica, sino la representación simbólica del Gehenna, el lugar de la aniquilación definitiva y sin retorno. Y una de las pruebas bíblicas más visuales que Alexander Gell presenta para apoyar su conclusión es esta, del profeta Malaquías. Describe el estado final de los malvados como ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Para Alexander Gell, esta imagen de consumo total, de ser reducido a la nada, es la confirmación definitiva de que el destino es la destrucción completa, no el sufrimiento perpetuo. Y así, el detallado análisis de Alexander Gell nos deja con una pregunta final, una pregunta provocadora. Si una creencia tan fundamental como la del alma inmortal puede rastrearse, según él, hasta mitos antiguos, filosofía pagana y decisiones de traducción, ¿qué otras ideas que damos por sentadas podrían merecer un nuevo y profundo examen? Una reflexión importante con la que terminar,